Muy buenos días, estimados estudiantes. Es un gusto para mí volver a acompañarlos en este proceso formativo, en esta sesión de clase de sexualidad infantil. Yo encantadísima de hacer este acompañamiento y espero que para ustedes también sea pues notoriamente beneficioso estar en este proceso. El día de hoy me acompaña la profesora Cindy Perdomo. Profe, muy buenos días. Qué gusto tenerla aquí. ¿Cómo le ha ido? Profe Alejandra, ¿cómo está? Gracias a su merced que me invita y gracias a los estudiantes que me permiten aprender junto con ellos de esta clase. Ay, mi profe, encantadísima. Además, ¿cuál es la razón por la cual la profesora Cindy está aquí antes que cualquier otra cosa? Porque ella tiene una visión de familia, una visión de grupo, una visión de comunidad muy especial que realmente va a enriquecer mucho la sesión de hoy. Entonces, para mí es muy importante todo su punto de vista, su apreciación en torno a lo que es familia. Bueno, antes de empezar, quiero comentarles lo siguiente, y es, tengo dos anuncios parroquiales que hacer. Bueno, el primero es que he estado revisando plataforma, ya hay mucha gente participando, entregando sus trabajos, sus tareas, pero que me está preocupando un poco, y no sé, profe, si en sus sesiones pase lo mismo, en sus clases pase lo mismo, y es que estamos manejando una ortografía bastante mala, ¿no? Ya habíamos llegado al acuerdo iniciando la clase de que nosotros íbamos a redactar primero nuestros foros en Word y después sí los íbamos a copiar ya redactaditos, organizados y con una excelente ortografía, los íbamos a llevar al foro, pero no está sucediendo. Sí, profe, y me parece que es bueno que los estudiantes tengan claro que el hecho de estar en un nivel superior como están haciendo una licenciatura, debe hacerles sentir la responsabilidad de que el párrafo que yo construya y el párrafo que comparta en el foro va a hablar de lo que yo soy y de lo que a mí me interesa la misma carrera. Y de pronto no la carrera, pero también de que a mí me interesa aprender, generar ese aprendizaje. Yo entiendo, profe Alejandra, porque yo pasé por ese tramo del mal uso de la ortografía, de las tildes, y yo creo que todos fallamos en una que otra tilde de vez en cuando. Pero lo más importante de todo esto es que hay muchas herramientas. El Word ayuda a corregir tildes, inclusive por online hay un ejercicio de poder mirar unas formas de redacción del texto cuando son textos muy corticos, y a la vez eso me va enseñando. Entonces, no enviemos, por favor, todo un texto ahí construido a la carrera. Pensémoslo primero, pensemos qué es lo que queremos decir frente a la pregunta que la profe realiza en el foro, ¿no? Exactamente, sí, por favor, hay que revisar la comprensión, hay que revisar la redacción, hay que revisar la calidad del texto que estamos redactando, y por favor la ortografía es algo que les voy a solicitar ya en una forma, no sé, un poco emocional. Por favor, revisen la ortografía con la que están redactando, usen etiquetas, saluden, despídanse, preséntense. Hay foros en donde colocan pues su aporte, pero definitivamente no se sabe quién lo hizo. El docente sabe quién lo hizo porque tiene un nombre que se lo muestra en la plataforma, pero hay compañeros que no. Entonces les voy a pedir el favor que esas participaciones sean lo mejor posible. Les voy a pedir el favor de que tratemos de hacer un excelente trabajo al entregar nuestras tareas, ¿no? Tratemos de dar lo mejor de nosotros mismos al entregar las tareas para que realmente se vea esa motivación con la que estamos en este proceso formativo. Es un proceso para la vida, ¿no? Porque escogimos esta carrera para la vida. ¿Listo? Bueno, mis queridos señores y señoras, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase formalmente, nuestro curso Sexualidad Infantil. Y resulta que para este fin de semana vamos a dar inicio a la unidad de aprendizaje 2. Ustedes dirán, ay, pero si no hemos entregado todavía las tareas de la unidad 1, ya nos pusieron la unidad 2, tranquilos. Las tareas van hasta el 12. El 12 máximo ustedes pueden subir sus tareas de la unidad 1. Y esta semana, pues en el momento en que ya puedan haber entregado las tareas de la unidad 1, pues se abren las tareas de la unidad 2. Para la unidad 2, ¿qué vamos a manejar? Vamos a manejar dos aspectos fundamentales. ¿Por qué quiero irlo dejando en claro? Porque yo sé que esta semana ustedes ya la van a ver abierta en plataforma y pues no quiero que se estresen. Tareas, todo a su debido tiempo. Cuando entreguen el 12 las de la unidad 1, pues empiezan con la unidad 2, siguiendo obviamente pues las nuevas fechas de entrega. Entonces, en la unidad 2, ¿qué vamos a trabajar? Dos temas: construcción de la sexualidad,
todo lo relacionado con la parte fundamental del desarrollo humano, que la sexualidad es una dimensión, que lo hemos venido trabajando, que requiere la apropiación de conceptos y creación de un proyecto de énfasis axiológico. Ustedes ya saben qué es el énfasis axiológico en el proyecto de educación sexual que pues vamos a tratar de construir, o por lo menos esos inicios que vamos a tener en la construcción del proyecto. Y vamos a hacer una revisión desde ya, cada uno de ustedes va a empezar a hacer una revisión. Uno, a la partecita de la ley 115 que nos habla de la obligatoriedad de la educación sexual. Y dos, al decreto 1860 del 94 en su artículo 36, en donde nos menciona que la enseñanza de la educación sexual es un proyecto pedagógico. Y entonces me van a revisar allá que es un proyecto pedagógico. Ustedes en sus colegios vivieron un proyecto de pedagógico de educación sexual. ¿Cómo era? ¿Qué trabajaban? ¿Quién lo lideraba? Quiero que vayan buscando esas cositas porque de pronto se les va a abrir una tareita en relación a eso, ¿no? Es donde ustedes van a decir, sí, en mi colegio existía o en mi colegio no existía o cómo fue que el docente o la profesora empezó a enseñarme todo lo relacionado con educación sexual. Bien. Entonces, la pregunta orientadora para el día de hoy. Por favor, para que la vayan trabajando en el foro, yo sí les solicito una participación muy activa. Recuerden que es muy importante el foro porque a través de él me dan una idea general pues de cuáles son los conocimientos adquiridos hasta este momento. En los foros yo me doy cuenta si realmente han estado verificando y tomando nota de las teleclases, porque me doy cuenta que hay personas que todavía no separan sexo de sexualidad, hay personas que todavía no separan sexo o genitalidad. Entonces, como todavía lo están como envolviendo una cosa con la otra, pues me doy cuenta que no han estado muy pendientes de las teleclases o de que no han leído pues el material de la plataforma. Creo que ahí se nota, ¿no? La pregunta orientada para el día de hoy: ¿por qué es importante construir sexualidad desde una dimensión axiológica? Vuelvo a mencionarla. ¿Por qué es importante construir sexualidad desde una dimensión axiológica? Ya en una sesión anterior habíamos hablado de la dimensión axiológica y sabíamos en qué consiste la dimensión axiológica, tenemos una idea general. Recuerdo que el profesor Freddy, de hecho, nos hizo como un acercamiento a la dimensión axiológica. Nos dijo, bueno, consiste en tal cosa, está relacionado con tales aspectos. Entonces, bueno, ¿por qué es importante construir sexualidad desde una dimensión axiológica? ¿Por qué? No solo a nivel de la escuela, sino a nivel de la familia, a nivel personal. ¿Por qué desde una dimensión axiológica? Ahí está el foro, por favor, van participando y vamos leyendo sus aportes. Estoy presta para escucharlos. Muy bien. Vamos a recordar que en la sesión anterior habíamos visto dos videos. Quiero que los recuerden, los traigan a la mente. Dos videos con los cuales queríamos hacer básicamente dos reflexiones a grandes rasgos, ¿no? Y entonces una de ellas era: los caminos que llevan al conocimiento de sí mismo y del cuerpo no siempre son los más adecuados, ¿no? Entonces resulta que a veces nuestros padres pues nos enseñan algunas cosas relacionadas con sexualidad, o nuestros amigos, o nuestra familia, o nuestro colegio, nos lleva al conocimiento de la sexualidad de una forma errada, ¿no? A veces los caminos que tenemos para el conocimiento de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, no son los más adecuados, ¿no? Ni los apropiados. Entonces en uno de esos videos veíamos cómo se le sexualiza a una niña en forma inadecuada desde que es muy chiquita, y entonces se le someten a estos, ¿cómo se les llama?, concursos de belleza, en donde las convierten prácticamente en muñequitas vivientes, dándoles un toque muy de mucha madurez y de un crecimiento ya exagerado, un desarrollo exagerado, cuando no está acorde ni con la edad ni con la madurez de la niña, ¿no? Ni con el desarrollo de personalidad, físico, ni biológico, ni ningún tipo de desarrollo. Entonces hacíamos como una comparación entre los dos videos y decíamos, mira, cómo están están viendo de manera tergiversada la sexualidad al convertir a esas niñas en muñecas, y cómo realmente el niño debería crecer en medio de un entorno un poco más sano, en donde pudiera jugar, compartir, relacionarse desde sus roles, desde su género, ¿cierto? Aún a esa edad, en primera infancia, nosotros todavía no hemos construido identidad de género, pero por lo menos sabemos que tenemos unos roles de acuerdo a nuestro género, femenino o masculino. ¿Y cómo se le permitía a estos niños? Bueno, a través del juego, del compartir un alimento, del aprender en el aula de clase. ¿Cómo se les permitía construir sexualidad? Sexualidad desde su dimensión general, no desde la genitalidad. ¿Qué otra reflexión hacíamos en la sesión anterior?
que los medios de comunicación están erotizando a los niños y exponiéndolos a riesgos y a depredadores. Y hablábamos de eso. A través de los medios de comunicación, de todo lo relacionado con redes sociales, ¿no? Y entonces hacíamos la reflexión, oye, mamá, papá, tú que colocas esas fotografías de tus hijos allí en Facebook, en donde realmente su aspecto y su condición puede generar un riesgo, y ustedes dirán, ay, pero es que ella no sabe dónde vive. Bueno, pero es que el abuso sexual no siempre se da por extraños. El abuso sexual también puede ser por una persona que está cerca y que no tiene la capacidad de diferenciar entre lo que es una sexualidad sana y una sexualidad enfermiza, digámoslo de esa manera. Y al ver o al dimensionar una niña muy maquillada, muy arreglada como un adulto, pues ellos no saben diferenciar entre lo que es niñez y una persona madura y terminan cometiendo este tipo de delitos. Entonces hay que cuidar a los niños, o sea, hay que darles tiempo en su proceso de crecimiento y de formación. Hay que permitirles que se desarrollen de acuerdo a su edad, a su capacidad física, a su aspecto biológico. No todos los niños van al mismo ritmo. Y hay que permitirles que tengan una niñez adecuada, hay que dejarlos vivir la niñez como debe ser. Entonces, eso de maquillar a las niñas, de subirle fotos de ladito, ¿no? No sé si la profe lo habrá visto en Facebook, no falta el vecino o la vecina que pone la niña maquillada haciendo poses, y realmente son conductas de riesgo de las cuales tenemos que tener cuidado. Aunque también a veces uno, se dice así, ¿no? Uno peca por ignorancia. Sí. Sí, a veces uno se ofendía cuando a uno le decían ignorante, y créame que es que uno no debería ofenderse sino de reconocerlo. Sí, ignorancia. Sí. Porque la ignorancia me permite a mí entender que tengo mucho que aprender, ¿no? Sí, sí. Pero también, hablando de la publicación por Facebook, a veces uno, ignorantemente, monta las fotografías de la familia, del paseo, del baño cuando nos fuimos a bañar y entonces estaban con el traje de baño. Lo que pasa es que hoy en día también tenemos que tener cuidado porque el corazón de todas las personas no es completamente limpio y alguien puede ver una fotografía de esas y pues simplemente con pensar y uno está exponiendo a los niños ahí a que el pensamiento de otra persona los tenga como personajes principales. Yo sé que suena de pronto un poco muy exagerado, no lo es, pero la verdad sí deberíamos comenzar a cuidar a nuestros niños, a nuestros sobrinos, inclusive a los mismos chicos a veces que uno ve del colegio, que ellos son expertos subiendo fotografías con la foto para el Face, ¿sí? Y sí, hay que cuidarlos porque no todas las personas que miran el Face tienen un corazón dispuesto a respeto hacia los mismos niños, ¿no? Sí. Pero, profe, su merced estaba hablando hace un rato y si su merced me permite, la pregunta guía, no sé si de pronto no sé si de pronto todos los chicos, los estudiantes, sería bueno, ya que usted retoma como un poquito los temas de la clase anterior, retomar un poquito la parte de la definición de lo axiológico, porque si no está claro, yo no voy a poder responder a esta pregunta que me parece muy valiosa. Y tiene que ver con que lo axiológico es la capacidad que tenemos como seres humanos de poder decidir sobre lo bueno y sobre lo malo, basado en una ética y basado en una cuestión de moral. A pesar de que lo moral ha sido muy criticado, porque lo moral tiene que ver mucho con lo tradicional, entonces que hay que usar la faldita, que hay que usar la faldita más larguita de las rodillas, que por favor las niñas estén siempre cubiertas, que las niñas estén siempre con su cabello bien arreglado, cosas que vienen muy de la tradición, pero a veces echar mano de esas tradiciones morales le permite a uno también cuidar mucho de las niñas y de los niños, ¿sí? Inclusive. Correcto. De hecho, de eso se trata, ¿no? La dimensión axiológica es una dimensión basada en valores. Y en este contexto, valores humanos, ¿no? Y entonces hagamos como un ejercicio de cuáles son los valores humanos que nosotros más conocemos a nuestro alrededor, ¿no? O más ponemos en juego. Y entonces diríamos, ¿no? El respeto, por ejemplo. Qué sé yo, qué otro... Aunque lo otro que también es bueno que los estudiantes tengan muy en cuenta, y ellos dirán que soy muy cansona en esta cuestión porque yo lo he repetido mucho, y es que es importante que ellos se ubiquen en el contexto donde están.
en la comunidad a la que pertenecen, la sociedad de la cual forman parte, y a partir de ahí comiencen a hacer la reflexión. Yo utilizo mucho el apuntar, porque a veces uno no se da cuenta hasta el momento en que lo escribe. Para mí el escribirlo me ayuda. ¿Y ahí la profe? Sí. Todo escrito, todo es escrito. Entonces, ¿cuáles son esos valores que tiene la sociedad en la cual yo estoy? Primero a nivel local, luego se puede uno extender respecto a la crianza y respecto a la socialización y respecto a los roles que deben jugar niño y niña dentro de esa sociedad. Cuando yo tengo claro eso, porque es que uno es muy egoísta y es muy individualista, entonces el ser individualista no me permite darme cuenta de lo que está pasando al lado mío, ¿sí? Pero como estamos formándonos como docentes en unas sociedades multiculturales, pluriétnicas, diversas espiritualmente, diversas a nivel de pensamiento, sí tengo que asumir esa responsabilidad y comenzar a apuntar, a ver, esto hace mi vecina, mire que ella cuida a los niños así, mire ellos, o miren este descuido, uno se encuentra con descuidos y con muchos cuidados, ¿no? Pero todo eso me va a ayudar a responder una pregunta que su merced hace, que parece ser muy cortica, pero en realidad en el fondo es casi todo un trabajo de investigación. Sí, es cierto. Pero bueno, ¿por qué se generó esa pregunta? Porque es que nosotros en algún momento vamos a hacer una tarea en donde vamos a realizar unas pequeñas actividades que pareciera fácil y puede ser un poquito complejo, pero realizar unas actividades que me sirvan para ir diseñando o para engrandecer o engordar un poquito el proyecto pedagógico de educación sexual en caso de que yo fuera a trabajar en un colegio o si ya estoy trabajando en el área educativa, pues ¿cómo podría yo aportar, ¿no?, a la construcción de un proyecto de educación sexual? Entonces, este curso está diseñado para que ese proyecto sea construido desde los valores, no tanto desde la información, ¿no? Aunque yo les he estado dando información, género, identidad, hoy vamos a trabajar un poquito género, identidad y esas cosas, pero es más desde la construcción de valores que desde la información que nos dan los medios de comunicación, ¿no? Mala información a veces. Sí, a veces es tan limitada que uno realmente se queda con unos conceptos vagos y errados. Y que tienen unos propósitos más de comercialización de productos, comercialización de imágenes. Exactamente. Y el ser humano, desde que llegó la televisión, que es nuestro cajoncito mágico, donde los sueños que nunca pudimos realizar se cumplen, entonces viene a formar parte de casi yo diría que un posible enemigo para nuestra familia como tal y para la crianza de nuestros hijos, ¿no? De eso hablábamos incluso en una sesión anterior, creo que fue en otra asignatura, pero hablábamos de eso, hablábamos de la situación de dejarnos llevar, no solo por la televisión, ¿no?, también la música, cómo la música nos marca mentalmente, cómo marca nuestras acciones, cómo marca nuestras reacciones emocionales también. Entonces, en sexualidad también estamos hablando de eso. Es que la sexualidad va muy de la mano con el desarrollo socioemocional. Tanto se va formando nuestra sexualidad, que básicamente es nuestra relación con el otro, de acuerdo a nuestro género y nuestra identidad sexual y nuestro sexo, tanto vamos desarrollando nuestra parte socioemocional. La parte socioemocional está enriquecida por el desarrollo de la sexualidad en un ámbito general, ¿no? Tenemos que quitarnos esa idea loca de que cuando hablamos de sexualidad estamos hablando de genitalidad o de relaciones sexuales, que todavía es una idea que manejan muchos de nuestros estudiantes y lo veo en los foros. Pero también es una idea que nosotros como adultos tenemos, profe Alejandra, porque vuelvo, insisto, con los medios de comunicación, a veces para muchas mamás y papás, soltarles la responsabilidad de la formación sexual de nuestros hijos. Ha sido fácil, por ejemplo, soltárselas al colegio, sí, soltárselos a la televisión, a las telenovelas, que si el IF, que si sí, La Rosa de Guadalupe, sí, que si, bueno, cualquier otras telenovelas que yo creo que nuestros estudiantes ojalá no sepan, sí, que existen, ¿no? Y que la misma televisión ofrece también. En los colegios yo siempre he criticado mucho que al principio se llevó mal y se desarrolló mal el proceso de la educación sexual en los colegios, porque en el colegio no era de enseñarle que esto se llama pene, que esto se llama vagina. Es una función de la familia. Y de decirle, niñas,
cuando vayan a tener su relación sexual, utilicen el condón, ¿sí? O planifiquen. No era responsabilidad de esa profesora ni enseñarles sobre condón ni nada, eso es parte de la familia. Pero a nosotros como papitos, como estamos tan cansados, trabajamos de sol a sol, de De 6 a 6. De 6 a 6, de 5 a 6, entonces, a eso vaya que en el colegio le enseñen. Y queda en embarazo a la niña, y es que en el colegio no le enseñaron a planificar. Su merced, es que no es de que en el colegio me enseñen o no, es de los valores, y entra la parte axiológica, que usted está practicando en la casa, no lo que está diciendo. A veces la boca chorrea, va diciendo, mija, es que hay que planificar, hay que cuidarse, y uno puede echar la cantaleta, como mamá somos expertas en echar la cantaleta, pero no somos expertas en dar ejemplo. Correcto. ¿Sí? Y es que uno enseña esas cuestiones, no se enseñan desde la clase de educación sexual, sino desde el ejemplo de papá y mamá. Y me da una pena tocar como hilos un poco sensibles, más para las partes de regiones donde el hecho de que el papá llegue borracho es normal, o de que la mamá también llegue borracha, o que la mamá también toma sus tiempitos a solas, sus pelitos, no, escanas al aire, que llaman. Eso también lo ven los niños, ¿sí? Entonces, mire que esta formación sexual no depende de si el niño tiene pene o la niña tiene vagina, y que ellos sepan el uso, ellos lo van a aprender en su debido tiempo, pero es más desde el ejemplo de la casa. Exactamente. De hecho, de eso deberíamos trabajar un poquito más adelante, y es, hombre, es que sí, la sexualidad, la formación de sexualidad empieza desde casa. ¿Y cómo desde casa? Desde que tu mamá, papá, les enseñas a bañarse, a limpiar sus genitales, a ver que los niños tienen pene y las niñas tienen vagina. Tú les enseñas, ¿no? Y hablamos en otra sesión, con las palabras que son, sin ponerle chiste, ni risa, ni el picante. No, eso no se hace. Entonces, desde ahí empieza la formación en educación sexual, desde la casa, desde el ver que mi papá y mi mamá se agreden. Ups, mi papá le pega a mi mamá. Ahí ya hay una formación en educación sexual. ¿Qué está interiorizando el niño y la niña? Están interiorizando que si me ama, me pega. Hace parte de la sexualidad. Yo algo muy personal, profe Alejandra, y yo me acuerdo que algunas dificultades en la casa, y una vez le decíamos a mi mamá, mami, vámonos, sí, vámonos, que mi papá es muy bravo, vámonos. Y ella voltea y nos mira, sí, mijos, pero ¿yo qué hago con ustedes 4, yo sola? Entonces esa dependencia que hay a veces de las mujeres, y que por eso se dejan de pronto maltratar, también los hijos lo van tomando, y es muy difícil para uno luchar con eso. Y en muchas ocasiones, su merced que es psicóloga, la hija tiende a buscarse un esposo muy parecido al papá, y el hijo muy parecido a la mamá. No sé cómo se llaman esas teorías, pero mire que eso educa, y eso genera, cuando sus hijos son grandes, generan dificultades. Exactamente. ¿Sí? Es que toda la educación, no solamente en el área de la sexualidad, sino el desarrollo socioemocional, el desarrollo en la educación para la vida, empieza en casa. Y empieza no con que el papá y la mamá cantaletien, sino con lo que se vive al interior de la casa. Son los hechos lo que educa, más que las palabras. Entonces, hay que ponerle mucha atención a eso. Entonces, a partir de ahí, de lo que hemos comentado con la profe, pues ya pueden ir haciendo una reflexión en torno a la pregunta de la sesión de hoy y haciendo sus aportes al foro. Vamos a ir a las diapositivas como para recordar un poquito qué es género, y vamos a verificar, bueno, género. Género es, en mi registro civil me colocaron que yo era hombre o mujer, ¿cierto? Sí. Pues el género es esa dimensión sociocultural y psicológica que se le da a tener una parte biológica específica. Entonces, si bueno, el niño... a mí sí me colocaron que era mujer, profe, no que era hombre o mujer. Bueno, sí, perdón. Mujer, bueno, femenino o masculino, sin tomar del pelo, profesora, hágame el favor. Entonces, esa asignación que te da la sociedad de acuerdo a tus órganos genitales es género, ¿cierto? Y ese género está relacionado con las expectativas sociales de cómo tú debes sentir, actuar, pensar, desde ese rol que te dan. Ese rol que está relacionado con tu sexo. Y sexo está relacionado con ¿qué? Con los órganos genitales. Entonces, como yo nací con mis órganos genitales masculinos, debo comportarme en forma
agresiva, debo jugar fútbol mientras las niñas juegan a las muñecas. Y mire que, profe, que por esa mala interpretación, frente a estas definiciones, a veces uno de ser humano lo coge muy literal. Por esas malas interpretaciones, hoy en día tenemos un movimiento feminista, extremista también, sí, donde el hombre no es más sino la persona que va a dar la semillita para procrear y ya. Entonces, esto sí sería bueno que los estudiantes pudieran como tenerlo en cuenta, porque yo siempre peleaba porque a las mujeres nos tocaba lavar la loza, sí, hacer el aseo, sí, y lavar la ropa, y entonces ha sido la pelea de todas las mujeres. Hacer el almuerzo. Y ha sido una mala interpretación quizás de nuestras mamás, de nuestras abuelas, porque el ser mujer no es que a mí me toque hacer oficio solamente porque el hombre no puede hacerlo, el hombre lo puede hacer y yo creo que la sociedad lo ha demostrado, pero el ser mujer, la Biblia lo define, perdón, yo meto una gotita ahí la Biblia, porque la Biblia lo define, que la mujer es la columna, y si nos damos cuenta la columna está fija, está firme, y a veces por eso a la mujer nos toca ser más fuertes. Y la columna sostiene una cabeza. Entonces, es una mala interpretación porque el hombre sí es una cabeza, pero entonces por ser cabeza a veces nos ofende. ¿Pero por qué tiene que ser cabeza él? Yo puedo ser cabeza. Sí, pero qué gusto también ser columna que sostiene una familia, y si nos damos cuenta la mujer sostiene una familia, le toca firme. Una mujer no se puede enfermar. No. Porque se derrumba todo, ¿sí? Y esa es una tarea. La mujer no es más frágil, la mujer no es débil, la mujer al contrario siempre ha sido muy fuerte. Lo que pasa es que a veces malinterpretamos todo, ¿no? Y por eso muchos hombres machistas, muchos hombres que golpean. Y además que es un aspecto cultural, ¿no? Nosotras mismas nos encargamos de seguir esa cultura que obtuvimos de nuestros padres o de nuestra mamá. Entonces, perdón, la mamá se dedicaba a todas las labores del hogar, yo debo seguir las labores del hogar y mi esposo es el que debe tener o traer la parte económica a mi familia. Y no siempre ese es el rol que deberíamos tener. Entonces es como esa invitación a ir modificando, cambiando un poco esos roles que nos han sido dados desde nuestra familia, desde nuestra cultura, y pues que hay que romper con esos estigmas. Pero romper sin necesidad de herir al otro, ¿no? No, porque hablamos ahorita con este grupo feminacismo extremista, sí, donde la mujer ya es todo, lo puede hacer todo sola, sí, y le quita también como la importancia la importancia al hombre, ¿sí? Como también fortaleza y protección. Pero cuando uno tiene un hijo varón, profe Alejandra, yo fui madre soltera y tenía una hija, y yo dije, yo puedo hacerlo sola, pero cuando uno tiene un hijo varón, la cosa comienza a volverse a pensar, profe. Y el hombre sí es importante, el problema es que el hombre tiene que volverse a ganar y construir ese papel de una manera diferente a como la construyó históricamente, y por eso la mujer se paró y frenó y dijo, no, hasta aquí. Correcto. Y mi profe, este asunto del género es un asunto exageradamente extenso, le cuento. Y pues nuestro tiempo es bien limitado, pero la idea es la siguiente. Hay que diferenciar qué es género, ¿no? Y cuáles son los roles de género que nos han sido asignados desde nuestro espacio cultural, cómo los vivimos y realmente cuáles de esos roles es necesario transformar en alguna medida, ¿no? De pronto en nuestra vida personal algunos de esos roles no son los adecuados y hay que repensarlos y tratar de verificar nuevas formas de vernos en términos de esos roles que nos han sido asignados. Entonces, bueno, vamos a ir nuevamente a las diapositivas para centrarnos en algo específico y es la teoría del esquema del género. Esta teoría nos dice que los niños desarrollan un concepto de género a una determinada edad. De acuerdo a la teoría incluso de Sigmund Freud, más o menos para la etapa fálica, era lo que mencionaba Freud, yo sé que ustedes lo recuerdan en ese momento, pues los niños ya empiezan a ver esas diferencias de acuerdo a su sexo y empiezan a identificar que ellos hacen parte de un género niño, un género niña, un género femenino, masculino, qué sé yo.
Y resulta que tienen unos roles ya descritos por ese género que nos ha sido impuestos. ¿Y cómo lo entienden? ¿Cómo lo identifican? Porque su mamá, porque su cuidador, porque su abuela, porque sus tías se lo han estado repitiendo de manera permanente, porque en la escuela ya han visto que los mismos profesores le están asignando unos roles de acuerdo a ese género que se le ha sido designado, ¿cierto? Y ellos ya lo empiezan a entender. Esto ocurre más o menos alrededor de los 8 años. Y al hacerse o darse cuenta de que nosotros tenemos un género y tenemos una identidad, y estar de acuerdo con esa identidad y ese género que nos están asignando socialmente, constituye la identidad de género. Es decir, si yo, niño, estoy de acuerdo con esos roles y esa identificación que se me ha dado por tener órganos sexuales masculinos, entonces yo soy heterosexual tal vez en ese momento, no sé, estoy de acuerdo con la identidad que se me está asignando. Entonces yo, no sé, en medio de esa identidad también voy a decir, bueno, me gustan las niñas, ¿sí? Yo niño me gustan las niñas. Ahí ya voy identificando una identidad de género y voy asumiendo unos roles específicos relacionados con lo que es la genitalidad. ¿A partir de qué? Del género y de la identidad que yo he ido asumiendo y he ido desarrollando a medida que va pasando el tiempo. Volvemos rápidamente a las diapositivas. Pero resulta que, y veníamos hablando con la profesora de eso, existen unos estereotipos de género. Y ahí están, mire, el hombre es el que trabaja y la mamá la señora es la que se encarga de cuidar hijos, hacer el oficio de la casa, hacer el almuerzo, qué sé yo. Y entonces empezamos a dejarnos llevar por comentarios, sí, son sobre todo comentarios que van marcando nuestra personalidad y nuestra vida, ¿no? La mujer es el sexo débil. O la mujer solo sirve para cocinar. O la mujer no sirve para estudiar, la mujer no debe ir a prepararse a la universidad. Entonces, todos estos estereotipos de género que no son muy saludables se aprenden desde el hogar y se refuerzan ¿con qué? Se refuerzan en la escuela, se refuerzan con los amigos, se refuerzan con los vecinos y terminan modificando y generando, pues, o siendo muy importantes para la formación de nuestra personalidad. Entonces, ¿qué son los estereotipos de género? Son ideas y creencias erradas sobre las características de los hombres y las mujeres, es decir, relacionadas con el género que nos ha asignado la sociedad en la cual nosotros estamos inmersos. Vamos a relacionar dos preguntas ahí que dicen, ¿qué problemas surgen a raíz de los estereotipos de género? Yo creo que surgen problemas como la violencia de género, ¿cierto? La violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque la mujer no vale, porque la mujer no tiene el mismo peso que el varón al nivel de la casa, qué sé yo. Y la otra pregunta sería, bueno, ustedes allá, mentalmente y de pronto en sus apuntes, brindan un ejemplo de cómo desde la escuela se pueden eliminar los estereotipos de género. O cómo podemos contribuir para que esos estereotipos de género desaparezcan un poco y nuestra sociedad tenga una mejor convivencia. Dime, profe, ¿puedo intervenir claro, ahí una nos gotita? queda poco tiempo. Y es que, por ejemplo, en el problema, ¿qué problemas surgen a raíz de los estereotipos de género? Viene el proceso que yo les decía a los estudiantes, comencemos a observar, ir anotando, porque sí hay, en el lugar donde usted está, deben haber muchos estereotipos que de alguna manera habría que analizar. Rápidamente lo digo, en la comunidad a la que yo pertenezco, la mujer siempre ha sido la persona que se queda en la casa y que le transmite no solo el idioma, sino también los tejidos, el arte a los niños. Si la mujer, y eso se ha demostrado, la mujer entonces ahora es estudiante, ahora ya es profesional, entonces ya simplemente o manda a los niños a los semilleros de vida, que acá serían como las casas hogar, ¿sí? O pues contrata a otra persona, porque es que ella ya está muy ocupada, inmediatamente el idioma se va perdiendo, entonces ya no hay quien enseñe, ya no hay quien transmita. Y sí tocó hacer una reevaluación y les tocó hacerlo a las mismas mujeres y darse cuenta que hay roles que son necesarios a nivel cultural que prevalezcan, pero eso también le dio pie para que los hombres pudieran hacer un reconocimiento de la importancia que es que la mujer esté en la casa. Porque si ella no está, comienza a desaparecer muchas cosas culturales, pero es más decisión también de la mujer hacerlo o no. Pueden decidir en este momento que no. En la segunda pregunta de brindar un ejemplo de cómo desde la escuela se puede de pronto eliminar los estereotipos, pero también de pronto hacer la evaluación de qué estereotipos han comenzado. En un grado quinto, donde yo estaba dando una clase, participó un niño, levantó la mano y dijo algo que estaba errado.
y voltean las niñas, que de paso era la mayor parte, voltean las niñas, lo miran así, lo destruyeron solo con la mirada. Entonces la mujer es muy fuerte, por eso nunca he estado muy de acuerdo con la cuestión de que las mujeres se crean en algún momento, que se hayan creído, o de que los hombres crean que la mujer es el sexo débil. Profe Alejandra, lo volvieron así, chiquitico a ese niño, con todas las miradas de todas las niñas. Entonces, en ese quinto, que un niño participara o que un niño dijera algo, era muy difícil porque como ya estábamos en esta lucha, es que no me voy a dejar de los hombres, y lo hemos transmitido a las niñas, entonces en un salón de clases se ve que los niños son apachurraguitos, ya ellos casi no participan. Entonces, mire que esa cuestión también tiene que ver con esos estereotipos creados a partir de esta liberación femenina, ¿no? O sea, sí se han creado otros tipos, fuera de los que ya había, ahora ya creamos otros estereotipos, pero más tendiendo a darle poder a la mujer. Un poder que yo pienso que está mal, profe, hay que volver a armonizar. Cuando en la comunidad NASA, de nuestra comunidad, hablamos de armonizar, es volver a ubicarnos aquí y volver a encontrar la importancia de los roles que tenemos. Siempre hay una importancia. Sí, para la mujer los tejidos y el enseñarle y el estar con los niños es importante. Y acá en la sociedad también se vive. Yo le preguntaba a los niños de 11, ¿quiénes de ustedes llegan a la casa y está su mamá y les sirve el almuercito caliente? 2. ¿Y cambiaría eso? No, no lo cambiaría, profe. Ver a mi mamá servirme el almuerzo y los otros ya están acostumbrados. No, yo llego y lo caliento en el microondas. O sea, pero ver esas caras de decir yo, sí. 2 estudiantes. Mire que sí es importante también a veces ese papel de la mujer en la casa, ¿no? Sí. Pero pues eso queda como la pregunta. Bueno, a mí me encantan estas reflexiones, es que precisamente por eso la profe Cindy está hoy acá, porque es que tenemos que generar ese debate, esa reflexión en torno al papel de los géneros, a los roles que nos asigna la sociedad, los beneficios y los contra, ¿no? De esos roles que nos han ido asignados de acuerdo a nuestro género. En algunas comunidades puede ser beneficioso, en otras no. De acuerdo a la condición socioeconómica, pues es muy diferente esos roles de género en una comunidad de un pueblo a una comunidad de una ciudad tan grande como lo es Bogotá, ¿cierto? En donde todo funciona de una manera tan diferente y donde si mamá no sale a trabajar, pues no comemos, ¿cierto? Son muchas cosas las que están en juego, pero la idea es generar como esa reflexión, ese debate, ese pensamiento, ese sentido crítico de lo que la profe nos está diciendo y poder no solo allí entenderlo y escucharlo, sino también debatir con los compañeros que tenemos cerca, ¿no? Y poder comentar todas esas experiencias que nosotros traemos y que de repente sí hay muchos de esos estereotipos que nosotros debemos romper, no porque sean malos, sino porque son, ya se van mucho a los límites, ¿no? Dicen que todo exceso es malo, ¿no? Entonces, de pronto el exceso de los roles asignados también puede ser malo, profe. Acaba de mencionar una cosa así rápidamente, profe Alejandra, que hay que rescatar de los estudiantes que están en este momento allá reunidos viendo el programa, y es que están en grupo, y en grupo debe surgir un buen debate. No sé si el tiempo de lo otro, pero es bueno que ustedes también estén debatiendo y puedan participar en el foro, escribiendo un poco las conclusiones de ese debate que se presentó ahí. No solamente queden contentos ustedes con lo que la profe Alejandra de pronto está transmitiendo, las lecturas de la plataforma, sino ese debate que ustedes están haciendo ahí debería tomarse y debería escribirse, porque ya es un documento que puede volverse a revisar, profe. Sí, correcto. La idea es esa, la idea es generar en ustedes esa capacidad crítica, ¿no? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Yo sé que eso no solamente se va a quedar en el salón, va a salir a otros ambientes. Vamos a ver la última diapositiva antes de que se nos termine el tiempo. Y básicamente está relacionada con la educación de la sexualidad en el contexto familiar. Ya lo hemos venido trabajando y hemos visto pues la importancia de los valores dentro de la familia, las funciones de la familia en el desarrollo de la sexualidad, ¿no? Hablábamos, bueno, aquí hay unas funciones. Mire, la familia no solamente es solamente nos genera vínculo afectivo y emocional, sino también nos brinda seguridad, filiación, identidad, nos genera autoestima, nos genera conocimiento y aceptación de sí mismo y nos genera valores. La familia nos transmite valores. Pueden ser antivalores, puede ser que no sean los mejores valores, pero son valores con los cuales nosotros nos enfrentamos a la vida. La familia nos educa para la vida y eso también incluye educación en la sexualidad.
Entonces, bueno, les voy a dejar ahí como esa diapositiva para que la tengan en cuenta y retomar esta sesión en la próxima, pues en nuestro próximo encuentro. Muchísimas gracias, profe Cindy, por ese acompañamiento generoso. Realmente nos da una visión muy diferente a lo que nosotros usualmente venimos trabajando. Muchas gracias por tu tiempo. No, de nada, profe, y gracias a ustedes. Y recordarles que a veces el conocimiento lo tienen ustedes como estudiantes y ustedes están convencidos que nosotros. Exactamente. Es que la vida también es una escuela. Y lo único que hay que hacer es relacionar un poquito el conocimiento técnico con el conocimiento de la vida que ya traemos. Sí. Ya tenemos presaberes. Listo, mi profe, muchas gracias. Entonces, estudiantes, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias.